explicado muchas cosas. Mitosis, que es el básico. Ustedes ya lo vieron el domingo. ¿Y pueden reconocer alguna fase de la mitosis acá? Esta es una microscopía electrónica de fluorescencia. Lo que está de rojo es el núcleo, aunque tal vez no se mira con tanto detalle por la puerta, pero alguna fase de la mitosis que puedan reconocer ahí. Pareciera que los cromosomas ya se formó cromosomas, o sea, el ADN está condensado. Por lo tanto, podríamos estar con la fase. ¿Con qué fase? Si no te acuerdas bien de los eventos importantes de la mitosis, yo me hice esa mnemotecnia de acá. Bueno, primero, las fases de la mitosis. Cada uno tiene su mnemotecnia, pero para mí era pro, meta, ano, telo. ¿Ya? Pro, meta, ano, telo. Y la pro, para mí la palabra clave es condensa. O sea, el evento más importante de la mitosis es que se condensa el ADN y se forma un cromosoma. Entonces, esta fase de acá es una profase. Aquí ¿qué ven? Metafase. Para mí la palabra clave en la metafase es ecuador. O sea que los cromosomas se alinean en el centro, como la línea ecuatorial, ¿no? Y ahí viene esta fase. Anafase. Para mí la palabra clave es ana se fue, ¿no? Ana se fue. Y por último tenemos esto, que lo pudimos ver con un grupo, con una sola célula de todo el tejido que sacamos de nivel, que es la telofase. ¿Ya? La telofase, el evento más importante en la telofase es que el núcleo, la membrana nuclear se vuelve a formar y ya están bien separadas. ¿Bien? Y ya lo último es la citocinesis, ¿no? Ya con eso termina todo el proceso. Bien. Algo muy importante. ¿Cómo hacen los cromosomas para irse a los lados que le corresponden? A su polo. O sea, para generar este fenómeno, ¿no? Acá hay unas estructuras proteicas muy importantes para jalar los cromosomas a cada polo. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas estructuras? Los microtúbulos son las proteínas que jalan, pero esas estructuras densas que están ahí señaladas, el centrosoma, ¿ya? El centrosoma contiene unas estructuras internas que permiten guiar todos los microtúbulos para que vayan a esa zona, que son los centriolos. Pero los biólogos no son, o sea, los científicos del área de biología no son tan creativos. El centrosoma, porque va a jalar desde el centro del cromosoma, y el centriolo es el que va jalando, ¿no? La estructura central interna es el centriolo. Bien. Y como ven ustedes, esa es la magia detrás de la mitosis y también de la meiosis, porque todas las proteínas internas, los microtúbulos que son como cadenas, van a direccionarse en polos positivos, negativos para jalar o retraer algo. En este caso un cromosoma, que es una estructura muy sensible. ¿Cómo lo van a hacer? El cromosoma tiene su parte central, que es, bueno, acá, el centrómero, que es la parte central. Ustedes hablaron acá de telómeros. El centrómero tiene un montón de proteínas ahí adheridas, pero una muy importante para el proceso es el cinetocoro. Tal vez lo deben haber escuchado. El cinetocoro se pega acá como una proteína ancla y genera como un ganchito. Y ese ganchito es para que los microtúbulos lo jalen desde el centro. ¿Ya? Entonces, el cinetocoro, acá lo vemos un poquito más desarrollado. El cinetocoro es una estructura proteica donde se van a enganchar los microtúbulos para jalar a los cromosomas. ¿Sí? No se olviden de ese dato muy importante, el cinetocoro, de ahí se jalan a los cromosomas. Bien. Ahora, esto es algo muy importante, sobre todo para mañana, que vemos un poco de reproducción, pero muy pequeña de biología. Mitosis. En la mitosis, la carga genética que guardamos al inicio en una célula, ¿cuánto es? O sea, decimos que es 2n, ¿no? Porque n es igual a 23. Pues al inicio son células diploides
los N, células somáticas son las que generan la mitosis. Y la meiosis se genera en células germinativas. Bien. Después de que esto pasa de su fase G1 a la fase S, ¿qué va a pasar con el material genético? Se duplica. Si al inicio eras 2N, ahora vas a ser 4N. Así que va a haber un periodo de transición en el que vas a tener ¿cuántos cromosomas? Sería por 4, ¿no? 92, ¿no? Va a ser un estado de transición. ¿Sí? Un estado de transición. No, perdón, 70. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ese estado de transición es porque al final los 4 N que tenemos van a volver a dividirse en la mitosis y van a generar otra vez dos grupos de células diploides. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en la meiosis? La meiosis también empieza con células germinativas 2N. Las células germinativas en nuestro caso, ¿cuáles son? En los seres humanos. Espermatozoides y óvulos. Ahí es donde pasa este fenómeno. Tenemos la primera meiosis, pero antes de llegar a la primera meiosis, esta célula germinativa de G1 pasa a la fase S. En la fase S, ¿qué va a pasar? Se va a duplicar el material genético 4N. Y ahí va a ocurrir la meiosis 1. En la meiosis 1 se van a partir en dos células 2N. Y de ahí ocurre la meiosis 2. En la meiosis 2, otra vez se dividen estas células a la mitad y el material genético va a terminar con células con 23 cromosomas. Pues al final tenemos producción de diferentes células N, que es la mitad de la carga genética, que bien podría ser, digamos, del padre, que se va a juntar con una célula con la mitad de la carga genética de 23 de la madre. Y al final, cuando se juntan las dos, van a generar un nuevo ser 2N, o sea, otra vez con carga genética completa. Ahora, lo más importante aquí es entender cómo se hace el jale de los cromosomas. En la mitosis hay un tipo de jale. El jale es a través de los pares de cromosomas. ¿Ya? Pares de cromosomas, los cromosomas duplicados. ¿Eso les explicó el profesor Tumer? Ya, mejor ahora. Tenemos la mitosis. ¿Cómo es que la célula jala el cromosoma para su extremo en la mitosis? Digamos, acá tenemos el cromosoma 1. Este es el cromosoma 1 del padre. Y este es el cromosoma 1 de la madre. Pero eso ya está en la mitosis. Primero, antes de entrar a la mitosis, ¿cómo era el cromosoma de esta célula somática? Teníamos, voy a colocar un color después. Teníamos acá un cromosoma y acá otro cromosoma. El cromosoma de azul es de padre. El cromosoma rojo es de la madre. Digamos que este es el cromosoma 1. Bien. Eso es cuando entra el ciclo celular. Y cuando va a la fase S, ¿qué pasa en la fase S? Se duplica, ¿no? Entonces el cromosoma del padre se va a duplicar. Y el cromosoma de la madre, la mitad del cromosoma 1 se va a duplicar. Ambos son cromosomas 1, solo que están duplicados, ¿no? Después de la fase S, ¿sí? Y es lo que vemos acá. Aquí está el del papá y aquí es el de la mamá. Bien, entonces, ¿qué pasa en la mitosis? Se jala la mitad del cromosoma original. En la mitosis se jala la mitad del cromosoma original. Voy a borrar todo esto. ¿Qué pasa si yo jalo así como está en la mitosis? Acá, como dice. Voy a jalar el de acá para acá y el de acá para acá. O sea, voy a tener por acá un cromosoma de papá que jalado. Y en el caso del cromosoma de la mamá también, la mitad por acá. Y voy a formar de nuevo un cromosoma 1 diploide para la siguiente generación. Y por ese lado también va a haber otro cromosoma diploide para otra generación. Cada uno para su polvo. ¿Sí se entiende? Genial. Ahora, la meiosis es diferente. La meiosis nos complica la vida. En la meiosis no se jala la mitad
del cromosoma original. Se jala los pares de cromosomas homólogos. Ustedes se acuerdan que en la duplicación, en la fase S, este es el cromosoma 1 de mamá y el cromosoma 1 de papá, que están duplicados. Estos son los pares, porque se parecen, ambos son cromosomas 1. Y los de acá son cromosomas 2, uno de papá duplicado y uno de mamá duplicada. En la meiosis se jala la mitad, o sea, todo esto lo jalan para un lado y todo el de mamá se jala para otro lado. Se jala cada par homólogo. ¿Sí? Entonces, por este lado, en esta nueva célula va a haber 2N, digamos la meiosis 1, ¿no? La meiosis 1 va a haber 2N de papá. Y después en la siguiente va a haber células con un solo cromosoma, pero que eran de ese cromosoma 1 de papá. Y por otro lado va a haber otras células que tengan el cromosoma 1 de mamá. Y ya dependiendo de quién llegue primero, esos van a ser los genes que se van a expresar a la siguiente generación. ¿Sí? ¿Más sentido? ¿Eso está entendible? ¿Sí? Genial. Creo que sí. Porque ahí vienen preguntas. De la meiosis. ¿Cómo era la mitosis? En la mitosis, ¿qué jalamos? Los cromosomas. La mitad del cromosoma original. ¿Ya? En cambio, en la meiosis, ¿cómo se jala? Se jala por homólogos. Este es el cromosoma, ambos son cromosomas 1. Ambos son cromosomas 1. Solo que uno es la duplicación del papá y uno es la duplicación de mamá. Entonces, jalo todo el cromosoma 1 de papá para un lado y todo el cromosoma de mamá para otro lado, para nuevas células. Y una vez que tengan por acá, digamos, el de papá, que es este cromosoma duplicado, todavía es 2N. Y dijimos que en la meiosis 1, pues pasa a 2N. Si pasa la meiosis 2, eso se va a dividir a la mitad. Y va a terminar acá. Va a haber células que tengan un cromosoma nada más, la mitad del cromosoma, ¿no? En este caso de papá, el cromosoma 1 de papá. Y por otro lado va a haber otras células que tengan el cromosoma 1 de mamá. Y cuando esto se junte con una célula externa, que es tal vez el óvulo, que tenga otro material genético, va a haber una recombinación de papá y mamá. Sí. Sí. Todavía hay pasos. Ajá. Todavía hay pasos. Eso es como el esquema general. Pero aquí todavía hay pasitos internos, ¿no? Es lo que complica un poco más a la meiosis respecto a la mitosis en cosas, ¿no? Acá algo muy importante, ¿cómo se producen células germinales? Las espermatogonias, ¿no? ¿Dónde se producen las espermatogonias? En los testículos, ¿no? Entonces, tenemos células madre espermáticas que van a empezar a hacer mitosis, las células madre entre ellas, pero recuerden que los procesos que ellos tienen de replicación son como simétricos. Se replica una célula madre y se produce otra para la división, ¿no? Para la maduración. En este caso, el espermatocito primario ya es el siguiente. Aquí lo que ha pasado es una meiosis 1. Una meiosis 1. Ahora, vemos que en la meiosis 1 se ha duplicado todo el material genético, ¿no? Al inicio eran células 2N. De ahí acá son células 4N. Y aquí, la meiosis 1 recién va a empezar. Después de la meiosis 1, o sea, la primera división, estas células van a volver a ser 2N y 2N. Pero aquí va a ocurrir una meiosis 2. Y en la meiosis 2 van a terminar con células NN. Y esas van a madurar hasta que sean espermatocitos o espermatozoides. ¿Ya? Pues tenemos acá, digamos, ¿no? De una sola célula, 4 espermatozoides. Listos con su material genético, ¿no? Para ser transmitido a la siguiente generación. Ahora, eso está bien y es sencillo en los hombres. En el caso de las mujeres es más complejo. Y tal vez ustedes lo sepan, ¿no? Ovogonias. ¿Dónde están las ovogonias? Para ser específicos, dentro de los folículos, ¿no?
casi 1 millón de personas. Es el potencial que tienen al inicio las mujeres. Pero después del periodo embrionario, fetal, hasta que ya empiezan a desarrollarse, se van perdiendo todos esos ovogonios. Ya para cuando llegas a la adolescencia, te quedan como 500 más o menos. O sea, todavía tienes el potencial de generar a 500 personas. De ahí vas perdiendo año a año y mes a mes una cantidad de folículos a través de la menstruación. Cada vez que menstruas vas perdiendo, y cuando se te acaben todas, eres infértil. Y la infertilidad trae consecuencias hormonales también, ¿no? La menopausia, eventos importantes en la mujer. Bien, vamos a aclarar algo muy importante por acá. Porque aquí hay tiempo. ¿Ustedes han llevado al reproductor? Ah, ya. Pues eso les va a ayudar a entender mucho la parte del reproductor. La ovogonia, que también es una célula madre que está generando, una de ellas va a continuar la maduración. Ahora, esta maduración, adivinen desde qué etapa de la vida de la mujer empieza. Fetal. Entonces, la maduración de las ovogonias empieza desde la etapa fetal. Por ella podemos tener un ovocito primario, ¿no? Pues tenemos acá células que son 4E. ¿Ya? Solo de que desde que la mujer se desarrolla y nace, la continuación de esto termina en una fase. O sea, esto se queda detenido, se queda estacionado en la profase 1, específicamente en el diproteno. Ahí se queda estacionado el ovocito de la mujer hasta que llega la pubertad. ¿Ya? En la pubertad recién continúa la meiosis 1. La meiosis continúa, pero se queda estancado en la metafase 2. Se queda estancado en la metafase 2 hasta que menstrua. Cada vez que, o sea, todos ustedes tienen sus ovogonias estancadas en metafase 2. Pero cuando les... Iba a hacer un término, pero creo que no era apropiado. Imagina que esta es tu semana de menstruación. ¿Ya? Digamos que hoy es tu día, tu primer día, tu primera menstruación. Si tú fueras regular, si tú fueras una mujer regular es 28 días exactamente, ya después que vienen los periodos irregulares, 2 semanas antes, como 14 días antes de tu primer inicio de la menstruación, fue tu primer día más fértil. O sea, el momento en el que tú soltaste tu óvulo está listo para la reproducción. O sea, si hoy fue tu primer día de menstruación, hace 2 semanas ha sido tu día más fértil. El día en el que si ese chico te sopla, ya te embarazaste. Y es todo un evento biológico muy calculado, porque en el momento en el que las mujeres sueltan el ovocito, o sea, de la metafase 2 terminan esa fase de la meiosis hasta que se encuentran con un espermatozoide. En ese momento se liberan tantas hormonas, y hay una cantidad de hormonas que las mujeres liberan que se le denomina feromonas en el mundo animal, pero sí las consideramos también feromonas en seres humanos. Esas feromonas son detectadas por los hombres, o sea, los hombres no los olemos, pero sí los detectamos como una señal. En la corteza entorrinal, en una sección acá del bulbo olfatorio, en esa sección se detectan las feromonas y genera estímulos que van al hipocampo, el núcleo accumbens y genera dopamina. En ese momento, ciertas personas que liberan esas feromonas, tú las ves como más atractivas de lo normal. Incluso te atraen, porque esas feromonas generan mucha dopamina y otras sustancias que te hacen sentir placer, atracción y otras cosas más. Así que en el momento en el que ovulas, tú atraes literalmente a los hombres. Y los hombres se ven más bonitos de lo normal. ¿Han visto ese fenómeno tal vez en animales como los perritos? Hay una etapa en la cual se dice que la perrita libera hormonas que atraen a muchos perros. Justamente tiene que ver con esas etapas del ciclo, porque los animales también, como el perrito menstrua, también tienen esos ciclos.
sucede con mujeres. Y caemos en su operación. Te quedas estancada en metafase 2. Obviamente el reproductor van a profundizar mucho más eso de la que abajo, ¿no? Pregúntenle todo al docente porque se tiene que aclarar todo. Te quedas estancada en metafase 2 hasta que ovulas. Y cuando ovulas es el periodo en el que atraes y es el periodo más peligroso para una chica porque ahí cualquier contacto sí puede generar embarazo. ¿Sí? Cualquier contacto. Es tu etapa más fértil de todo tu ciclo. El primer día, no, 2 semanas antes del primer día de menstruación. O sea, digamos que una chica menstrua el primer día del mes. Cada 14 o 15, o sea, la mitad del mes es su día más fértil. Así que si ese día tiene relaciones sexuales, es muy probable que se embarace. Muy probable, por más que se proteja, por más que se no, por más que todo. Es el día peligroso para una pareja casada que tiene relaciones sexuales. ¿Y cuáles son los días, entre comillas, más seguros? Los días más seguros en el que la mujer es más infértil es 3 días antes del primer día de menstruación y 3 días después del último día de menstruación. Entonces, si tú conoces los ciclos menstruales de una chica regular, para ti es fácil calcular los días que son más peligrosos y los días que son más seguros para no tener hijos, que es una planificación de pareja. Con chicas irregulares ya hay que hacer predicciones porque a veces... Pero, ¿saben? Existen apps que calculan eso también. También hay aplicaciones para calcular eso. Bueno, volvamos acá. Te quedas estancada en metafase 2. Estancada en metafase 2. Cuando ovulas, tu ciclo continúa. ¿Ya? Tu ciclo continúa hasta encontrarse con un espermatozoide. Y cuando se encuentra con el espermatozoide ya termina la meiosis por completo y ya se genera el neócito. Esperamos que sea un espermatozoide ganador. Así como todos ustedes, porque todos ustedes ganaron la carrera en el inicio. Bien, entonces, meiosis. La meiosis para mí simplemente es como una mitosis por 2. Tiene las mismas fases: profase, meta, ana, telo y citocinesis. Y la meiosis 2 es lo mismo: profase 2, metafase 2, anafase, telofase, es lo mismo. Pero lo único que es especial a la meiosis es la profase 1. Es la profase más compleja porque tiene todavía 5 fases más internamente. Es lo único que hace difícil a la meiosis, pero lo demás es similar. ¿Se acuerdan de cómo era la mitosis? Es lo mismo en cada fase en la meiosis. Solo la profase 1 es la que vamos a aclarar, porque es la única que tiene gran detalle. Pero para no hacerlo complejo y para que no vayan al libro y se estén matando la cabeza, lo resumí en esto. Palabras clave para entenderlo. Para mí la mnemotecnia de la meiosis es lento, sigo, un pasito, despacito, despacito. ¿No? Esa es la mnemotecnia de la meiosis. Lento, sigo, un pasito, despacito, despacito. Las palabras clave en la meiosis. Lento es nos condensamos. Sigo es felices los 4. Despacito es el crossover. O crossing over, que dicen algunos. Despacito es ya no felices los 4. Y despacito es adiós nunca. Vamos a entenderlo con la fase de la meiosis que está por acá. Dijimos que era lento, sigo, un pasito, despacito, despacito. Lento es porque la primera fase es lectoteno. Sigo es sigoteno. Un pasito, paquiteno. Despacito, difloteno. Y despacito otra vez, decinesis. ¿Ya? Sí, suena raro, ¿no? Difloteno, sigoteno, paquiteno, difloteno y decinesis, ¿no? Pero lento, sigo, un pasito, despacito te puede ayudar a recordar la decinesis secuencia. Bien. ¿Cuál dijimos que era la palabra clave en el lento? Los condensamos. Al inicio, en el ectoteno, lo más importante es que los cromosomas que están dispersos en cromatina se condensan ya como cromosomas. ¿Ya? Entonces, hay condensación de la cromatina en cromosomas. Eso es lo más importante del ectoteno. Y también que el núcleo se va desapareciendo, ¿no? La membrana nuclear. De ahí seguía sigo, ¿no? ¿Qué era sigo? Felices los 4.
¿ya? Y acá hay un término que resalto entre paréntesis, que es sinapsis. ¿Bien? Lo más importante del cigoteno es que se forma algo que se llama la sinapsis, o también el complejo sinaptoténico. Allá, el complejo sinaptoténico. Yo me acuerdo más por los términos la sinapsis anémica, algo así, de la sinaptonémica. ¿Qué significa eso? Ustedes se acuerdan que los cromosomas, cuando llegan a la mitosis o a la meiosis, son 4N, ¿no? Entonces, aquí están los cromosomas 4N. Este es, digamos, el cromosoma de papá, pero duplicado. ¿Se acuerdan? Este es el cromosoma de mamá, pero duplicado. Entonces, estas dos parejas de cromosomas tienen que formar una unión entre ellos. Es como si dos parejas estuvieran en la misma cama y se empiezan a juntar y hacen un grupo, los cuatro. Entonces, por eso digo que son felices los cuatro. Se forma un complejo o una unión de los cuatro. Ustedes pueden ver que acá hay como una pegatina. Esa pegatina es la sinapsis. Es una proteína que los va uniendo, que los va pegando a las parejas, a las dos parejas. Entonces, imagínense, son dos parejas que están tímidas y se empiezan a pegar entre ellos. Y ahora son felices los cuatro. Y lo que los pega se llama sinapsis, ¿ya? La sinapsis es la proteína, bueno, todo eso de la unión sinapsis, ¿ya? O la sinapsis o el complejo sinaptonémico, que también le dicen ahí. Entonces, palabra clave de esta parte, sinapsis, felices los cuatro cromosomas se pegan, gracias a la sinapsis. Bien, de ahí, ¿qué seguía? Un pasito, crossing over. Ya como están pegados, miren ustedes acá hay una proteína que los pega, ¿no? A todos, los junta. Ya cuando están pegaditos, pueden hacer un fenómeno que se llama el intercambio genético. Un pedazo de gen de uno se pasa al otro, entonces se cruzan los genes. Y ese cruzo de genes permite diversidad biológica para la descendencia. Porque esos cromosomas van a tener genes de papá y genes de mamá, un poquito diferentes para la siguiente generación. O sea, tú sales con un poquito de mamá, un poquito de papá, incluso de tus descendientes, de tus abuelos, ¿no? Y demás. Ahí, en el crossing over. Entonces ahí ya, como están los cuatro tan pegaditos, hacen el cruce de todos, porque son felices los cuatro. Bien. De ahí sigue despacito. Despacito es ya no felices los cuatro. Y ya no son felices porque no hay sinapsis. Si no hay sinapsis, ¿qué significa? Al inicio estaban felices porque estaban bien pegaditos los cuatro, las dos parejas, ¿no? Los cuatro. Y ya cuando estaban tan pegaditos pasó lo que tuvo que pasar y pasó el crossing over, obviamente. Y de ahí dicen, bueno, ya eso terminó, fue un momento muy interesante, ya hicimos el crossing over, es momento de decirnos adiós, ¿no? Lo que pasó, pasó, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas y ya no nos queda. Pero ustedes recordarán el dicho que donde hubo fuego cenizas quedan. A pesar de que ya no son felices los cuatro y ya no hay sinapsis, les queda una marca del crossing over, o sea, de lo que pasó entre ellos, ¿no? Esa marca que queda como una X en los cromosomas se llama quiasma. Se forma un quiasma que es una marca de lo que hicieron. Estas cuatro parejas. ¿Cuántas dos parejas? Bien. Y por último, el despacito último es adiós núcleo, que sería la diacinesis. Entonces, en este último paso, lo único que importa es que, como ya hicieron el crossing over, ya recién desaparece la membrana nuclear por completo. Entonces, miren, mientras pasaban todos los eventos, aún había un poco de membrana nuclear que se estaba tratando de disolver. Poquito a poquito se disuelve, ya en el último paso se disuelve por completo la membrana nuclear. Y ya terminaste la metafase, la profase 1, para entrar a la metafase. Y de ahí la metafase, que es los cromosomas en el ecuador, y se juntan los pares homólogos. Dijimos que eran pares homólogos, y recién en la anafase, telofase. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Bueno, esto solo era comentar cómo era el proceso de crossing over. De hecho, Mendel trató de imaginárselo, pero él no sabía que pasaba esto. Pero ahora que conocemos cómo es el crossing over, se entiende un poco más la ley de la segregación, ¿no?
Pero Mendel no sabía que los genes podían estar muy distantes o pegados en una zona, ¿no? Cuando iban a ser heredados. De las diferentes formas en cómo se puede hacer el próximo va a determinar la diversidad en la siguiente célula. Nada más era eso, ¿no? Pero igual no lo vamos a preguntar en el examen, solo era esquemático nada más para que lo vean. Eso de aquí, entre comillas, debimos verlo ayer, pero no se pudo. Y no se pudo ver tan bonito, ¿no? Creo que estas en células de piña, me parece. Tal vez en células de piña con gente grupo. Comentarles algo, ¿no? Durante todos estos procesos, obviamente no estamos exentos a que se pueda heredar alguna mutación, pero las mutaciones pueden ser beneficiosas o malas. ¿Ustedes consideran que todas las mutaciones son malas? De hecho, todos tenemos alguna mutación. Se podría decir que en teoría todos somos mutantes, pero hay mutaciones buenas, mutaciones muy interesantes que van a aumentar. ¿Alguna vez han escuchado de personas que son inmunes al VIH? Estas personas tienen un historial muy curioso. Este grupo de personas son descendientes de europeos que sobrevivieron a la Gran Peste Negra. La peste negra fue un evento estresante, desencadenante de una mutación en la población que terminó generando inmunidad para el VIH. Y es porque ellos generaron una mutación en un receptor que permite el ingreso del virus. Como ellos lo mutaron, el CCRX5 creo que es el receptor que genera el ingreso, pues el VIH no tiene forma de cómo ingresar a la célula y no se replica, y entre comillas se es inmune al VIH. Y hay grupos de familias europeas que mantienen esta mutación y la heredan porque se reproducen. Hay grupos de familias que son así, ¿no? En el caso de esta vaca, ¿no? Esta vaca, ¿ustedes la consideran que es producto de la ingeniería genética o es producto tal vez de fenómenos naturales? Ingeniería genética, naturales. Hay un debate, ¿no? Hay un debate. Bueno, algunos dicen profe, no, yo creo que esa es totalmente inyectada, ¿no? Mutada, tal vez, con ingeniería genética. Comentarles que, bueno, a pesar de que no me acuerdo cómo se llama esta raza de bovinos, pero este es un producto natural. O sea, eso ha sido ganaderos desde hace muchos años han cruzado diferentes tipos de bovinos y han generado ese tipo de animales para la ganadería. Porque han visto una mutación en algún animal que les daba una ventaja y han hecho que se reproduzcan más para que ellos sean los más pobres o los que más hayan en el producto blanco. Entonces tenemos ese tipo de vaquitas que tienen desarrollo muscular muy intenso. O sea, son vacas super mamadas. Cuando los biólogos entendieron cómo era esto, dijeron, oye, esta vaca tiene una mutación en una proteína reguladora del músculo que se llama miostatina. ¿Qué tal si mutamos esto en un ratón? ¿Le pasará lo mismo? Y miren, ¿no? Ratón normal, ratón mutado de miostatina. Miostatina. Genes que pueden ser heredables. Algunos los tienen y desarrollan músculos así también de manera muy prominente. ¿Te imaginas desarrollar un medicamento que inhibe la miostatina por voluntad? ¿O usar una tecnología como CRISPR-Cas9 para simplemente disminuir la actividad del gen de miostatina? Eso queda creatividad de los actuales, porque hay personas que sí lo han intentado. Sí. Hay algunos muy aficionados con el tema muscular y dicen, ¿qué tal si hago? ¿Qué tal si? Y sepan ustedes que en el mercado negro, no, ni siquiera en el mercado negro, tú puedes así de forma muy normal por el canal regular, comprar un kilo de CRISPR-Cas9 si tú quieres usarlo. CRISPR-Cas9X y de las nuevas versiones de CRISPR también. Creo que cuesta como $100 más o menos y te lo envían por eBay. No sé si algunos tienen Netflix, me imagino que sí. Hay una serie que no sé si les comenté que trata acerca justamente de la aplicación de CRISPR-Cas9. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero es una serie donde personas comunes intentaron aplicar tecnología CRISPR-Cas9 para mejorar algunas cosas. Y como algunos biotecnólogos han intentado generar empresas con CRISPR-Cas9. Me acuerdo mucho de un señor que
intentó generar su perro súper musculoso. Y él no sabía nada de biología, por verdad era una persona común, pero empezó a leer nada más. Empezó a leer, vio las instrucciones del kit, dijo, lo puedo hacer de esta manera. Y le empezó a probar con un grupo de perros y consiguió unos perros bien interesantes. Listos para la guerra. Y bueno, finalizamos solo con 3 patologías que se les va a tomar en el examen, que es importante que se acuerden. ¿Bien? La primera, el famoso síndrome de Down, que es la enfermedad genética más frecuente a nivel mundial. Es muy probable que alguno de ustedes alguna vez habrá visto una persona con síndrome de Down. Y sepan ustedes que no necesariamente eso es heredable. Hay algunas personas que tienen más riesgo, sí, de generar un hijo con síndrome de Down, pero es un problema que a veces viene de tus espermatozoides o tus ovogonias que tienen un cromosoma de más, esperando. Y hay una probabilidad de que tú lo generes. De hecho, por lo regular son errores al momento de la anafase telofase. Imagina que no jales bien la mitad de los cromosomas 21, que en este caso es el cromosoma 21 del afectado. Imagina que uno de los lados jala 2 cromosomas 21. Vas a terminar con una célula que tiene 2 cromosomas 21 y cuando se junte con el cromosoma 21 de la otra persona para la reproducción, vas a terminar con un triple cromosoma 21, que es la forma característica que tenemos para ver el síndrome de Down. Los 3 cromosomas 21. Entonces, la cromosomopatía característica del síndrome de Down es tener 3 cromosomas 21. Pero tal vez si ustedes ven a esta niñita con síndrome de Down, reconozcan ese mismo rostro en todas estas personas. El tener un solo cromosoma de más genera muchos cambios. Incluso parece que todos ellos fueran hermanos. Así que los ven, ¿no? Tienen esa característica, medio achinaditos, un alticanto lateral un poco más, y también el retraso sexual. Pero hay muchos tipos de Down. Pues no vamos a hablar de eso, eso ya lo verán en genética médica. Pero lo importante es recordar que es la trisomía con 3 cromosomas 21. ¿Ya? Ya lo tal vez que se puedan acordar es el día en el que se celebra, o el Día Mundial del Síndrome de Down, para reconocer esta enfermedad, ¿no?, en las personas. El 21 de marzo, por cromosoma 21, 3 les cuento ahora de esa cromosomopatía. Esta es una persona, por lo regular son varones, muy raro que sean mujeres, pero por lo regular son varones muy altos, delgados, pero que la verdad que es muy difícil, no les crece para nada de vello facial, muy lampiños, tienen la piel muy parecida a las chicas, así más tersa, más suave, aparte que ellos no desarrollan mucha espalda, ellos desarrollan cadera, tienen desarrollo también de mamas, o sea, un poco más grandes, ¿no? Y son infértiles, ¿no? Pero estas personas ahí tienen un poquito de comportamientos retraídos, son introvertidos, un característico de un síndrome de H. Estamos hablando del síndrome de Klinefelter. En el síndrome de Klinefelter, el problema que hay es este. Por lo regular una persona tiene un cromosoma Y y un cromosoma X, si es un varón. Pero en el caso de ellos tienen un cromosoma X de más. Ese cromosoma X de más que genera todos esos cambios. Y como muchas cosas en la naturaleza, cuando hay problemas cromosómicos un poco perjudiciales, el organismo termina siendo infértil. Cuando no es algo que pueda propiciar la supervivencia de una especie. Por ejemplo, cuando tú juntas especies diferentes, lo que es un poco raro, ¿no? ¿Sí saben por qué no se puede hacer muchas cruces de especies? Tal vez el reproductor lo van a ver, pero sí es por la zona pelúcida que comprende a los ovocitos, que son unas proteínas que no permiten que ingrese cualquier tipo de espermatozoide, solo los de la misma especie. Pero a veces hay fallos con esa zona pelúcida, por ejemplo, los burros y los caballos.
y generan un tipo de animal. Ajá, las mulas. Entonces, las mulas no se reproducen ya, son infértiles. Por eso producen, ¿no? Que no deberían. Entonces, bien, ¿cuál era el problema en el síndrome de Klinefelter? ¿Saben qué? En vez de decirle Klinefelter, porque sé que va a ser un poco complejo para ustedes, díganle síndrome XXY. Para que se acuerden de que el problema es que tiene XXY, o sea, un cromosoma X. Bien, ya que tenemos otro caso. Acuérdense de todo lo que estoy diciendo, características, ¿no? Si es hombre, si es medio afeminado, si tiene estas características. En este caso, por lo regular son mujeres, pero mujeres de talla corta, o sea, pueden medir 1,40 m, menos 1,50 m, son bien pequeñas, que no se ven normales, ¿no? Miran esta niñita. ¿Qué les parece de diferente? Parece que tuviera como unas membranas, ¿no? Eso es muy característico en este tipo de personas, aparte de que también tienen el tórax más ancho, o sea, aparte de que son chiquitas, parece que tuvieran una caja. Las mamas son muy pequeñitas, o sea, prácticamente no tienen mamas, son infértiles totalmente, tienen problemas cardíacos. Por lo regular se mueren de coartación de aorta, o sea, su aorta es muy débil y se rompe en alguna parte de su vida. Estamos hablando del síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, ¿cuál es el problema? El problema del síndrome de Turner es que las mujeres tienen solo 46 cromosomas. No, perdón. 45 cromosomas. ¿Y normalmente cuántos son? Entonces les falta un cromosoma. ¿Qué cromosoma les falta? Les falta un cromosoma X. Son mujeres que nacen solo con un cromosoma X. Y a la falta de ese gran cromosoma X, todos esos problemas. ¿Bien? Síndrome de Turner. Pero recuérdenlo como síndrome 45X. ¿Bien? Acuérdense, es como una charada. Yo soy tal. ¿Quién soy? ¿No? Algo así. Esa es la idea del examen. Bien, eso es todo, chicos. Muchas gracias.